Buenas tardes, estimadas y estimados alumnos del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería de la Administración. ¿Ya está creado? Menciones finanzas, ¿sí? ¿No hay que innovar? Sí. Cada vez más cerca de Ponerle más. el proyecto educativo de Dubó con la idea de entregar a los alumnos un título profesional y una certificación en lo que respecta a ustedes tiene que ver con adelante, que ustedes pueden contar con competencias. Competencias. Pueden adoptar esas competencias. Voy a pasar de lo más competencias en el tema de marketing, de matemáticas, de finanzas. En el tema de liderazgo, en el tema de... ¿Qué más tiene? Entonces este ramo lo que tiene es que concentra varias competencias que tienen que ver con algo que pasa en la sociedad, en el mercado. ¿Ya? Vamos para allá. Ustedes siempre escuchan, hay 400 proyectos que están parados por algo, ¿cierto? Siempre se escuchan en las noticias. Hay, no sé, por decir algo, 50 millones de dólares parados por la permisología. Para que ustedes entiendan el concepto amplio en el que nos estamos metiendo. Porque, siguiendo con los temas en inglés que son muy fuertes acá, ¿quién me traduce eso? Stakeholders. Stakeholders. Todos los... Son los clientes. Muy bien. Todos los involucrados. Todos los impactados. Voy a poner dos sinónimos. Grupos de interés. Involucrados, impactados, grupos de interés relacionados. ¿Ya? Definamos uno. Los clientes. ¿Quiénes más? Proveedor. Gobierno. El gobierno. En todo esto. Trabajadores. Trabajadores, muy bien. Ya. El inversionista. La comunidad. Sí, muy bien. Muy bien. La competencia. La industria. La competencia. Usted ya lo dijo. Martín Romo, ¿qué dijo usted? No, pero además de eso. Iván Leiva. Muy bien. Ahora voy a colocar así. A Fabián Rosbelli. Están los inversionistas. Están los inversionistas. ¿Qué otro más? ¿Quiénes son los? ¿Los permisos? ¿Perdón? ¿Los permisos? Dependiendo del Está proyecto. el gobierno. Ah, está el gobierno. Está el gobierno. La parte burocrática, la parte estatal. Civil Estado. La gerencia, ¿no? Como La dirección. la dirección, por el ejecutivo. ¿Los bancos? Sí. El sistema financiero. Rosbelli.
Falta tu contribución. Martín Romo. Cazadores de talento. ¿Ah? Cazadores de talento. Industria. Ahí está. Miren, cuando yo le hago una pregunta, no es personal. Es pega. Es pega. No se pueden molestar. ¿Ah? Porque genera, eso genera, si no quieren contestar, genera cierto grado de inmadurez. Me aburro. No, que no estoy contra ustedes. Quiero que aprendan porque los van a sacar a la pizarra. ¿Sí o no los van a sacar a la pizarra? ¿Se entiende eso, no? Entonces tienen que tener una respuesta, tienen que siempre salir jugando. Se pueden quedar callados. O lo sé. No sé. Se hace. Refleja poco desarrollo emocional, profesional. Todo esto. Veamos entonces. Las empresas, necesariamente, estos stakeholders, tienen que necesariamente generar actividades, tienen que generar proyectos de mejora. Porque si no lo hacen, se tienen que adecuar a los tiempos. Si no lo hacen, y tienen que luchar porque cada uno de estos grupos de interés involucrados quieren sacar una parte. ¿Quiere sacar una parte el gobierno? Sí, bueno. Sí, Hacer servicio de el impuestos impuesto. internos. ¿Quiere sacar una parte de la comunidad? Sí, pues mejorar. Trabajo. ¿Quiere sacar una parte de los inversionistas? Sí, pues ganar más. ¿Quiere sacar una parte de los proveedores? ¿Quiere sacar una parte de la industria? Sí. ¿Qué crees? Obviamente el servicio de impuestos internos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero comentarles es que este ramo lo que hace efectivamente es compilar. Eso es. Entonces, nosotros, cada uno de ustedes, sin ninguna presión de ningún tipo, su profesor les dijo, elijan una empresa. La eligieron ustedes. La recomendación es que la empresa tenga información. Porque si no hay información, si no tienen números, algo que no tenga números, que no pueda, que no tenga de alguna manera cifras, no se puede medir. ¿Cómo voy a medir yo la liquidez? ¿Cómo voy a medir yo el análisis vertical? ¿Cómo voy a hacer el análisis horizontal? ¿Ya? No puedo decir en términos, por eso que al inicio de la clase, alumnos de séptimo, ustedes ya se dan cuenta que todo tiene su número asociado. Es que tiene poco, o es que tiene mucho. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? No. Entonces, tenemos un sector industrial, tenemos el país, el sector industrial, tenemos la empresa tiene estos indicadores y nosotros detectamos, ustedes detectaron, que tiene una ventaja competitiva. Están pensando en los clientes, están pensando en los negocios, están pensando en ganar plata. También, porque todos estos se ven beneficiados. Todas estas personas, estos grupos de interés se ven beneficiados. Y así el país crece. ¿Ya? Así el país crece. Entonces, para que vean lo potente que es, que haya personas como ustedes que se involucran en esto, que se ven de alguna manera impactados, porque ustedes van a contribuir en esto. Y la generación mía o la anterior va a pasar, que toman el tema son ustedes. En el negocio que estén, no importa si es pequeño, pero el grupo que esté. Entonces, la segunda bajada que hay de esto es el proyecto. Por eso que les hago la pregunta, y les mandé un correo, pocos lo vieron, yo no entiendo, son muy ocupados ustedes, tienen mucha exigencia también. Y el segundo pedido es, ¿qué voy a vender? Porque, insisto en esto, no puede ser algo que
que sea cualitativo, no puede ser voy a medir el clima laboral de la empresa. Ojalá me siquiera, no voy a medir la satisfacción. ¿Cómo? Tiene que ser algo que impacte efectivamente a los clientes, a los proveedores, al sistema financiero, a los bancos, a los trabajadores. Tiene que ser algo. Por tanto, tiene que ser una actividad, una mejora, un negocio. Es que voy a trabajar con energía alternativa. Bien, ningún problema. Pero en mi rubro voy a seguir vendiendo algo, para que no se pierda. El sentido que tiene esto, cuando empezamos a ver análisis de mercado, es decir, a ver, este producto, esta idea que tengo de esta empresa, trabaja en un mercado. Para eso, debo ir a conocer cuál, entre comillas, es el tamaño del mercado, la villa del mercado. Cuánto se vende, quiénes venden. Eso ya ustedes más o menos lo han ido conociendo, ¿ya? ¿Quién es el cliente? ¿Cómo es el mercado? Si está concentrado, si es monopolio, si es oligopolio. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es el ciclo de vida del producto? Y entonces esta semana nos va a corresponder conocer, porque a lo mejor ya lo conocen, conocer un aspecto muy importante que tiene que ver con cómo hago esto. El estudio técnico, que va a estar referido a 3 aspectos que los vamos a pasar, los vamos a reforzar, pero en definitiva vamos a pasar esta semana. Listo, se termina el tema. 1. El proceso por el cual yo voy a producir y comercializar. Proceso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a elaborar estos sachets de alimentos para mascotas del grupo que va a vender alimentos para mascotas? ¿Cómo va a hacer los paneles solares del grupo que va a vender paneles solares? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuál es la mano de obra? Etcétera. El tamaño del proyecto, uno, el proceso productivo, el tamaño del proyecto y la localización. Esos 3 aspectos son cruciales, ¿ya? Ese es el sentido que tiene esta parte. La próxima semana vamos a mirar otra parte de los insumos que necesito para generar este proyecto, que son el estudio organizacional. ¿Qué tipo de empresa voy a tener? ¿Qué tipo de evaluación legal voy a realizar? ¿Y qué tipo de impacto ambiental va a afectar el proyecto? Y ahí termina la parte cualitativa y empiezan los números. Y los números vienen rápidamente. Lo que se requiere para la primera presentación es efectivamente presentar que ustedes fueron a su mercado y lo investigaron el mercado. Investigaron y de alguna manera calcularon los ingresos. Los proyectaron. Hola. Fueron al mercado y fueron a su industria y conocieron el proceso productivo de su empresa, de su industria, el tamaño del mercado y la localización. Y desde ahí empiezan a ver los gastos, los costos indirectos, los gastos de administración, los gastos de operaciones puestas en marcha. Desde ahí, ¿qué vamos a hacer? Con esos datos, lo que se requiere para la presentación del 27-28 es tener solamente el flujo de caja, el flujo económico y el flujo financiero. Ni siquiera vamos a calcular el VAN para acá. Aquí no hay VAN. El que lo presenta, ni se lo voy a evaluar porque no hay VAN. Y lo único que hizo es, en definitiva, ya. Porque esa materia la vamos a ver después del 27-28. Por eso que estoy proponiendo juntarnos un día sábado, yo no tengo problema, día sábado, porque quiero estandarizar el tema de los números. ¿Por qué estandarizarlo? Porque algunos vienen de una manera, lo entendieron de una manera, lo entendieron de otra, y yo quiero estandarizarlo. Me ha dado buen resultado eso, estandarizar. Y además porque es una pega y una competencia valiosa en la formación para poder ya calcular el VAN, calcular el TIC, calcular la tasa WACC, calcular la tasa de costo capital
calcular las sensibilidades, calcular el riesgo, etcétera, etcétera. Y eso trae, ustedes se dan cuenta, trae aparejado mucho apoyo. Yo ya les mandé la primera planilla Excel, mucho apoyo en lo que tiene que ver con el tema de los cálculos a través de flujos, con planilla Excel, etcétera. Vamos entonces a lo que queremos avanzar. Entonces estamos aquí, la próxima semana acá, y de ahí empieza la evaluación económica. Hasta aquí llega la descripción, hasta la próxima semana. Y aquí empiezan los números. Por eso que estaba pensando en esta semana, que ahí el 21 de mayo, el 23 podríamos juntar. Es voluntario, ¿eh? Es voluntario. Voluntario. Estoy definiéndola acá con el representante, el representante legal del vocero. Tengo que conseguir las salas, eso no tengo ningún problema, solamente coloco la eso. Su asado. Ponemos la casa, profe, que en la casa. Ya, así vamos. Ya. Así estamos. Por ejemplo, Colbún dijo: yo voy a vender packs de paneles solares y baterías. Perfecto, está clarito, está clarito. Aun cuando en el proceso ustedes vayan a cambiar algo del proceso productivo. Por ejemplo, la gente de Santa Rita dice: yo voy a vender vino embotellado a 750. Aunque en el proceso productivo ustedes vayan a cambiar algo. Fíjense en esto. Esta sede o DUOC lo que hace es formar profesionales que puedan desarrollarse en el mundo profesional a un gran nivel. Pero lo que hizo fue ocupar racionalmente el agua, porque tiene un tema ambiental. Que cuidemos el agua. ¿Ya? Entonces coloca utensilios que cuidan el agua. Eso es una inversión. Pero sigue siendo la función de la entidad formar profesionales para enfrentar el mundo laboral, etc. ¿A qué me refiero? Las empresas que están acá van a seguir haciendo su labor con la siguiente distinción. Por ejemplo, me tocó un grupo una vez que decía, por eso que es importante las materias que vienen más adelante, decía: a ver, yo quiero trabajar en este banco, me lo nombraron, pero quiero vender viviendas. ¿Qué problema tiene eso en un banco? ¿Qué problema tiene eso en un banco? Tiene que ir a la hipoteca. Tiene que trabajar en el rubro hipotecario. Sí. El mercado se reduce. ¿Qué problema tiene eso? Que alguien diga: yo quiero en este sector industrial, en esta empresa, hacer esto. Primero Los permisos. que sea enfermo. El capital, o sea, más porque la casa debe estar a su nombre. Que tenga competencia para eso. Que lo contraten para ese Los permisos. Tener permiso. Por ahí va. Que esté regularizado, no sé. Resulta que la labor de los bancos en su ley determina que sean de giro exclusivo, no se pueden dedicar a otras cosas. El proyecto no va. Entonces, los bancos, ¿qué tienen? Sociedades de apoyo al giro del banco. Eso sí se puede hacer. Corredores de seguro, corredores de bolsa, caja vecina, Servipac. Pero el banco se tiene que dedicar, no se puede dedicar a vender viviendas. ¿Por qué no se puede dedicar a vender viviendas? ¿Qué piensan ustedes? Conflictos de interés. Conflictos de interés. La fe pública recibe, la labor del banco es recibir depósitos del mercado, de la comunidad y prestarlo. ¿Cómo creen que se debería hacer? Por eso que el regulador, por eso que el legislador, nuestros abuelitos, nuestros antepasados fueron visionarios y efectivamente ordenaron el tema. Ahora,
Que en otros países, ¿verdad?, que en otras latitudes se haga, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Se entiende esa parte? Entonces, yo voy a seguir trabajando sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir? Y le voy a seguir dando como bombo de fiesta a esta parte. Y esto lo voy a agrandar. Y les voy a pasar una ficha a ustedes. ¿Puedo continuar, no? Y les voy a pasar una ficha a ustedes con los conceptos que tienen que ir construyendo para el flujo de caja. Ordenadito, porque ahí se ordena el tema. ¿Ya? Entonces ya está el primer pedido. Está en el correo que yo le que lo vamos a volver a ver. El correo. Aquí tengo 2 grupos que tienen sin información y 3 grupos que revisamos el otro día y dijeron, profesor, estoy pendiente. ¿Por qué es tan complejo este tema, Armando? Porque no quiero que lleguen el 27 o el 20, profesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué proyecto? ¿Cómo lo mido? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, elijan una empresa que tenga información? Y ustedes dijeron, no, yo voy a dedicar a esta empresa. Y después, a las 2 semanas, ¿sabe, profesor? No encuentro cifras. No encuentro información. Ay, ¿cómo lo comparo? Entonces, ya tenemos una parte. Vamos a ir en atención a su empresa, a su proyecto. Está elegida la empresa, está elegida la actividad, ese proyecto. Módulos hospitalarios con reciclaje. Van a venderlos. Tienen que calcular la demanda, tienen que calcular los clientes, cómo se va a vender, en qué formatos de pago, en qué ciclo. Toda esa parte que hace el análisis de mercado. ¿Quién me va a comprar esto? La línea en Watch, la línea de productos de vestibles saludables. A lo mejor será, no sé, un shot o un jugo, no sé. También se tiene que calcular esa parte. Por tanto, esto es lo principal. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Sí? Para que no lleguemos, porque lo demás, si esto no está claro, lo demás va a ser solamente en lo que se llama, en un lenguaje muy especial, sensibilizar los números, nada más. Acomodar los números, mostrar los números. Y van a ver que efectivamente se puede hacer fácilmente. Pero si no está claro esto, está clara la empresa, pero si no está claro esto, me va a costar, les va a costar. Y los grupos se quiebran. Los grupos se rompen. En la misma presentación. Y después de la presentación, yo les digo, explíqueme ese número, explíqueme esto. Lo peor de todo es que se empiezan a echar la culpa entre ustedes. Por eso que hablo del tema de la inmadurez profesional, porque en definitiva aquí o nos va bien a todos o nos va mal a todos. ¿Ya? ¿Conocen este concepto? Este concepto nace porque la mayoría de los proyectos, y se entiende, ¿sí? Yo quiero también que se entienda que efectivamente cómo hago mejor mis proyectos, dado que tengo todos los stakeholders, dado que toda esta gente está impactada, dado que estoy viviendo tiempos que son preocupados de diferentes temas. Todo, ¿cuál sería de alguna manera la distinción en cada una de estas mejoras o proyectos? Cajas de madera sustentable en el proceso productivo, línea de productos saludables, módulos hospitalarios con reciclaje, paneles solares, vino embotellado con cierta lógica de reciclaje. ¿Cuál sería el tema? Un concepto que viene ahora, que es el tema de la economía circular, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. ¿Se entiende esa parte? Veamos el tema de la economía circular.
Economía circular, redefiniendo el futuro de los recursos. Imagina un sistema económico que funcione de manera parecida Entre la economía circular y esto. ¿Le irá bien a un proyecto de una empresa que ustedes eligieron? Si alguno de estos stakeholders se sienten impactados, ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo, ¿quién toma la decisión de compra de un producto? A veces la toman los niños. Y vamos a tener que tener una campaña o un mensaje corporativo para los niños. Porque van a ver el símbolo de reciclaje y obviamente, o sea, nadie va a querer vivir en un planeta más contaminado, todo lo contrario. Entonces, esta parte que acabamos de ver tiene que ver con el sustento ecológico, ambiental de muchas de las ideas que ustedes están teniendo y que las acabamos de revisar. Totalmente justificado. Y además, lo otro, tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje que ustedes tienen que asimilar. ¿Por qué? Porque están desarrollando un proyecto, están desarrollando una idea de proyecto que la van a presentar, efectivamente, pero tiene un cierto lenguaje, ciertos términos técnicos, en los cuales efectivamente ustedes tienen que adoptar para defender su proyecto. ¿Ya? Porque en buenas cuentas, al final el proyecto se tiene que vender. Al final el proyecto se tiene que comercializar. Y la comunidad, los clientes, tienen que comprarlo. Los inversionistas tienen que invertir. El gobierno que está acá puede dar facilidades. ¿Ya? Y va a permitir que cierto tipo de proveedores los desafíe a buscar otro tipo de materiales que se necesitan para generar ese proyecto. El sistema financiero, por ejemplo, va a sacar una línea de bonos verdes. ¿Y qué lo está haciendo? Bonos verdes. Que lo que hace es financiamiento especial para proyectos de inversión que hacen reciclaje. Entonces, ¿ven cómo ese concepto cambia todo lo demás? Impacta a nuestros stakeholders. Esa es la idea del tema, de que ustedes impacten eso con su proyecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el estudio técnico, bajo 3 aspectos, que los vamos a volver a ver otro video, y como tenemos estas 2 sesiones, hoy día y mañana, para revisar esto. 3 aspectos. El primero es el tamaño del proyecto. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto voy a vender? Para que lo que voy a producir, ¿cuánta maquinaria tengo que tener? ¿Cuántas instalaciones tengo que tener? ¿Cuánto terreno tengo que tener? ¿Cuánta mano de obra tengo que adaptar? Todo eso lo tengo que tener debidamente identificado y medido. El tamaño del proyecto, el proceso productivo que está acá, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a determinar? Y también la localización del proyecto. Entonces, si voy a producir algo, si voy a comercializar algo, este producto, por eso que la pregunta con que terminamos la sesión del análisis de mercado la semana anterior era: ¿qué producto o servicio voy a producir o voy a vender? Si estoy en Santa Rita o en San Pedro, voy a seguir vendiendo vino. ¿Se entiende eso? No está diciendo que ustedes se cambian de rubro, se cambian de negocio. No, siguen haciendo lo mismo. Pero hay algo en el proceso productivo que cambia. Cambia porque utilizan energía renovable, cambia porque utilizan reciclaje, cambia porque algo hacen. ¿Se entiende esa parte? A eso los quiero llevar. Igual hay que hacer la pega, igual hay que investigar cuánto vino se vende, quién lo compra, qué mercados hay, cómo lo llego a ese mercado y también los costos. Esa es la idea de sustentar esto. ¿Ya? Entonces, el producto que deseo, ¿cuándo lo voy a hacer?
¿Cuándo lo voy a vender? ¿Cuándo lo voy a producir? ¿En 6 meses más? ¿En un año más? ¿Dónde? ¿Aquí en Santiago? ¿En el sur? ¿O solamente para venderlo en el extranjero, como pasa con el vino? ¿Cómo? ¿Embotellado o a granel? Que es un tema de discusión que teníamos antes de entrar a la sesión. ¿Con qué? ¿Con qué tipo de insumos? ¿Qué necesito? Muchas veces en esta industria se contratan enólogos que tienen que contratarlo de otras especialidades, de otros países, y los traen para poder generar cierto tipo de, no sé cómo se llama el concepto, cierto tipo de línea de, en este caso de vino, tiene un nombre especial eso. ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuánto voy a vender? Entonces con el estudio técnico puedo responder a estas preguntas. Vamos a ver la otra presentación. Este señor que va a hablar ahora, mira, el video está un poco desfasado en el tiempo porque él se queda hasta las redes sociales. Las primeras redes sociales es Facebook y Google, nada más. Pero ahora hay más redes sociales. Ahora apareció Instagram, Thread, TikTok y Twitter o X. Entonces, el estudio técnico va a estar, vamos a ver la introducción, va a estar y va a considerar 3 temas. ¿Ya? El tamaño del proyecto, la localización y la ingeniería del proyecto, que también podríamos llamarla como el proceso productivo. La idea entonces es, en las frases que están destacadas, ¿cuánto tiempo y qué insumos vamos a utilizar? Vamos a ver si este proyecto tiene viabilidad técnica para hacer, por ejemplo, la mejora o el proyecto o el producto o servicio que yo quiero hacer, si es viable técnicamente. Porque, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con la mejora que yo quiero hacer? ¿Qué problema puede pasar? Puede que el producto sea contaminante. ¿Se han fijado cuando alguien, y ha pasado muchas, a veces, no sé si se acuerdan de la galleta completa, galletas completas, hace como 30 años atrás? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. No me acuerdo de las galletas completas. ¿Qué problema tenían las galletas completas? Que utilizaban una harina que estaba contaminada. El sazón. ¿Cierto? Y fue en el área en el lado de Quilpué, por ahí. Una empresa de provincia. Entonces, tengo que tener cuidado porque puede afectar la viabilidad del proyecto, el material, la materia prima, o también que las personas que van a hacer esto no están capacitadas. Entonces tiene que tener cierto nivel de especialización las personas. Entonces, en el análisis técnico voy a vincular estos 3 aspectos y son inseparables. La localización, el tamaño del proyecto óptimo y el proceso productivo, la ingeniería del proyecto. Veamos entonces el aspecto de ingeniería. ¿Cuál sería? El primer aspecto sería el tamaño del proyecto. ¿Ya? ¿Cuánto quiero producir? ¿Cuánto quiero vender? ¿De qué dependerá entonces? Tengo que hacer un análisis anterior. El mercado. ¿Quién me comprará esto? ¿Cuántas personas? ¿Dónde lo quiero instalar? ¿A quién va dirigido?
Esas preguntas ya tienen que venir de alguna manera. Ah, yo aquí puedo vender. El mercado tiene la posibilidad de comprar para todos, no sé, este producto, 100.000 unidades. Pero resulta que yo voy a alcanzar a producir en el primer año, en el segundo año, hasta llegar a una cantidad que me permita alcanzar esa cuota de mercado. Por eso va a determinar mi proyecto. Y probablemente lo voy a tener que hacer en etapas. ¿Ya? Y entonces voy a tener que tener los recursos humanos y especializados, que me permitan de alguna manera el otro tema es la localización del proyecto. ¿Dónde lo voy a instalar? En una de las documentos de Excel que les envié está la metodología para poder calcular o definir la localización en varias líneas de gravitacional, superficial, etc. Ahí está. Esos son parámetros o metodologías para hacerlo. Ahora, de esta parte, en YouTube hay un youtuber que se dedica a efectivamente entregar conocimientos del proceso productivo, de la localización y de el tamaño del proyecto. Por tanto, está disponible la información. ¿Ah? Es una parte, esto es solamente para ir diciendo, en esto tenemos que fijarnos porque esto nos va a identificar los costos. Veamos la ingeniería del proyecto. ¿Cuántas unidades debo producir? ¿Cuántas unidades debo producir? ¿De qué manera voy a producir? En serie como podemos ver en algunos videos, como lo hacen por ejemplo, los semiconductores que uno ve que se construyen en Taiwán o en China, están ahí los robots o los autos, ¿ya? Cuando el producto es estandarizado, es decir, tiene características iguales, que lo puedo producir en serie. O lo voy a hacer a pedido. Un producto que efectivamente puede ser algo que tenga que ver generalmente, esto está asociado a productos alimenticios, ¿ya? Una pastelería va a trabajar con productos a pedido. Son de alguna manera, tienen un horizonte definido en el tiempo, no son productos que son perecederos, ¿ya? O sea que en definitiva se van a mantener en el tiempo. O solamente lo voy a utilizar para un proyecto definido, para esta actividad nada más. Necesito hacer esta actividad en este lugar. Entonces, va a depender del grado de especialización que va a tener cada uno. Voy a tener que juntar, por ejemplo, un edificio va a requerir, en términos circunstanciales, cierto tipo de mano de obra. Al principio va a haber gente especializada que va a hacer el movimiento de tierra. Otro tipo de especialización van a ser los maestros enfierradores, o los que coloquen las bases. Pero al final, cuando ya la obra progresa está parada, va a entrar otro tipo de especialización que van a ser los maestros de terminaciones. Y en cada una de ellas voy a tener que ir ocupando este tipo de especialización por este proyecto. De ese punto de vista también voy a necesitar yo instalaciones. ¿Cuáles son las obras físicas donde efectivamente se van a instalar las máquinas? Por ejemplo, el año pasado nos tocó ir a la zona norte de Temuco, donde se instaló una fábrica de casas industriales. Entonces ellos tenían un terreno y pusieron todo su proceso en ese terreno, hicieron las instalaciones, hicieron los galpones, porque todo iba a ser efectivamente. Ahora, ¿qué características tiene esa zona?
que es muy lluviosa. Entonces se hace cargo también de las condiciones ambientales que tiene que tener. Va a depender dónde quiero construir. Por ejemplo, lo que pasó hace varios años atrás con una planta faenadora de cerdos. AgroSuper, en la localidad que está en la costa de Vallenar, tercera región, Atacama. ¿Ah? Esa planta, AgroSuper la definió para faenar 800 cerdos al día. A lo mejor no calcularon bien la demanda, pero terminaron faenando 2000 cerdos al día. Se hizo famoso el caso. ¿Por qué? Porque la comunidad reclamó. ¿Por qué la comunidad reclamó? Porque resulta que a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, cuando la gente comía o quería pasar un momento, era insoportable el olor de los residuos de los cerdos, porque los cerdos son hediondicos. Entonces, ¿qué pasó? La empresa le daba trabajo a cerca de 500 personas. ¿Qué hizo la empresa? Cerró la planta. Freirina. Por tanto, a eso hay que tener ese concepto. Cuando ustedes empiezan a presentar un proyecto y dicen, economía, este proyecto se basa en conceptos de economía circular, ¿qué están diciendo con eso? Están diciendo que hoy día va a estar de alguna manera asociado a ciertos estándares y va a ser bien recibido. Pero si el proyecto, por ejemplo, consiste en, de alguna manera, refinar cobre, lo van a tener que hacer bien lejos de una ciudad, porque la comunidad probablemente los va a molestar. Es igual que los estadios. Igual que las cárceles, por ejemplo. Porque no hay una cárcel en Vitacura, o en Las Condes, o en La Reina. Los grupos de interés. Los stakeholders tienen opinión en todos estos temas. Y hay que tomarles la opinión, hay que considerarlos. O sea, ¿cuál era la lógica que había en la anterior administración? La anterior administración decía, habían dos temas. Uno, no, pero es que mira, por aquí caminan la arañita y este sendero de arañita tenemos que cuidarlo porque eso ahí afecta el entorno. Listo, se paró la inversión, se paró la construcción del hospital del cáncer. Yo conversaba con la gente con la cual me relaciono y me decía, Marco, mira, cuando empezamos a hacer un proyecto, porque yo trabajo en el tema hipotecario, financiamiento de viviendas nuevas, empezamos a trabajar una obra, empezamos en una zona en el sur de Chile, empezamos a hacer el movimiento de tierra y a ciertos metros empezamos a encontrar agua, lo tapamos. Porque si lo dejamos ahí, ¿qué es lo que sería eso? Un humedal, que es el tema que está viendo tampoco hoy día, el tema del humedal. O sea, si no está sancionado eso, mejor taparlo y hacer el hoyito al otro lado. Porque los stakeholders son todos los que están involucrados, impactados en los grupos de interés o los grupos relacionados. Y obviamente hay que hacerle mención y caso de lo que ellos están diciendo. ¿Cuánto equipamiento y tecnología voy a necesitar? ¿Cuánta inversión? ¿Cuántos flujos de caja? ¿Cuántos flujos de caja? Aquí viene el tema de la mano de obra. ¿Qué tipo de perfil de operario o asistente voy a necesitar para poder levantar este proyecto? ¿Cuál es la cantidad de empleados involucrados en la producción? Tanto operarios, obreros, ensambladores o otros indirectamente que ya no van a estar en la mano de obra directa, sino que en los gastos de administración o los costos indirectos de fabricación, supervisores, vigilancia, aseo.
Por ejemplo, en algunos lados, en algunas partes, se juntan todos los obreros que están especializados y la gente que está haciendo obra en algún lado va allá y necesito tal y tal obrero. Y se sube uno o dos, se paga tanto el día. ¿Cuánto voy a necesitar para poder cumplir? Entonces necesito de alguna manera tener una visualización de los cargos. Todos sabemos lo que va a hacer el operario. Claro, efectivamente el operario va a manejar una máquina o va a manejar una línea de proceso. ¿Cuánto le voy a pagar? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? ¿Cuánto paga el mercado? ¿Cuánto está pagando el mercado por esa labor? ¿Cómo afecta el tema de las 40 horas? ¿Voy a tener turnos rotativos para esto? ¿Van a trabajar en turnos? ¿Va a ser un proceso de 24/7? 24 horas en turno, 7 días a la semana, la producción siempre está dando, como hay empresas que pasa eso. ¿Cuáles podrían ser? La minería, por ejemplo. Los turnos, ¿cuáles turnos voy a tener? Las materias primas. ¿Cuáles son las materias primas que necesito? ¿Y cuáles son mis proveedores? Y de materias primas hay calidades y calidades. Ayer tenía que hacer ayer estábamos en mi familia, te voy a hacer un regalo porque tengo un amigo de cumpleaños el sábado, donde inmediatamente tengo que ir Mercado Libre. Mercado Libre, y quería comprar una chaquetita sin manga, porque él tiene un trabajo de que se mueve mucho. Como viene el invierno, para que le cubra su espaldita y no se resfríe, porque el papá... Entonces, Mercado Libre, chaquetas sin manga. Habían unas que costaban 10 lucas. No le iba a comprar esa. Le compré un poquito más cara, que fuera... Lamentablemente era de color azul. Disculpe, pero compré dos, porque también necesito para otra persona. Ni me moví, lo hice mismo. Al terminar de tomar 11, está listo. ¿Cómo lo voy a vender? ¿A través de qué plataforma? Lo único que necesité fue mi tarjeta de crédito. Entonces, pero para hacer eso, esta empresa que fabricó la chaqueta sin manga, se tuvo que asociar con un marketplace, que en este caso es Mercado Libre, y colocar sus fotos, y habían varias fotos, habían varios modelos ahí, femeninos, masculinos, que estaban ahí en diferentes colores. Eso se tiene que mostrar en esta presentación. Ese estudio de mercado, con esto tiene que llegar listo. ¿Por qué? Porque al final a eso le vamos a tener que colocar números. Nosotros terminamos con números, pero yo tengo que vender esto. Tengo que vender mi proyecto, mi idea de proyecto. Y tengo que contarle de qué está hecho ese material, esa parca. De qué material está hecho. Y se notaba en el precio. Una que era muy delgadita, muy barata, y otra que tenía, efectivamente era un poquito más gruesa, tenía más cosas, por ejemplo, más accesorios, y era más cara. Perfecto. Entonces, ¿cómo me va a impactar el tema de las materias primas? ¿Dónde las voy a ir a comprar? ¿Quién las va a traer? ¿Quién lo va a fabricar? El tamaño del proyecto. Factores que lo determinan. El tamaño del mercado. Ya tenemos información de esto. Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo. Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del proyecto. Y que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo. Tengo que determinar cuál es la demanda. Determinar cuál es la demanda significa ver quién me va a comprar esto, o quién potencialmente, si lo presento bien, si lo visibilizo bien, me lo compra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el análisis de mercado que vimos la semana pasada es que no solamente la gente compraba racionalmente por el tema del precio,
sino que también compraba subjetivamente por temas como el gusto y las preferencias. Y ahora con sus proyectos que ustedes están diseñando, la gente va a comprar sus productos porque ustedes van a agregar una componente de economía circular. Y los niños que ya están siendo de alguna manera impactados para cuidar el planeta, porque a ellos les enseñan en la escuela a cuidar el planeta, etcétera, etcétera, van a elegir marcas, van a elegir productos que cuiden el planeta. Y ellos muchas veces toman las decisiones de compra. ¿Qué aspectos de tecnología? ¿Algún robot? ¿Ya? ¿O inteligencia artificial? Voy a utilizar para realizar cierto tipo de labores. El financiamiento. El financiamiento me decía un grupo, no, es que mi empresa no necesita financiamiento. Pero resulta que el costo de capital de la empresa es de 20%. Eso le exige los accionistas al rendimiento de su inversión. En cambio, el costo del financiamiento de un banco para un préstamo es de 10% anual. ¿Hay una diferencia? ¿Hay una diferencia en esto? Claro que sí. Lo que vamos a hacer, vamos a tener que tener una mezcla. Al final vamos a terminar una mezcla. Tanto de esto, ¿por qué? Porque el banco me va a decir, te presto la plata, pero te presto el 70% o el 50%. Porque el banco no se va a querer arreglar en todo. ¿Ah? Y la empresa dice, efectivamente, el costo del financiamiento me conviene porque el costo del crédito es más barato, pero no me pasan toda la plata. Lo que hacen los bancos es, efectivamente, es decir, te paso la plata, pero tú financias una parte. Es lo mismo que cuando las personas compran una casa. ¿El banco le pasa el 100% del valor del financiamiento del valor de la vivienda? No. 20% o 10% de vida. Y tiene diferentes tasas, diferentes condiciones. Entonces, la idea es que ejercitemos, a lo mejor la empresa sí tiene la capacidad, pero vamos a tener que ejercitar una mezcla de financiamiento óptima a través de un préstamo o de la emisión de bonos o la emisión de acciones. ¿Ya? La disponibilidad de los insumos y materias primas. Si el almacenaje de estos productos, si requieren algún tipo de refrigeración o algún tipo de instalación especial para que la temperatura o las condiciones ambientales no lo afecten. O si efectivamente, ¿cuál es el gran tema que hay hoy día en términos geopolíticos respecto de las materias primas o la disponibilidad de insumos? Ubican el concepto de las tierras raras, ¿cierto? Bueno, las tierras raras son aquellos elementos naturales que están efectivamente en la naturaleza, en áreas especiales, sobre todo en el norte de Chile, en Australia, en Groenlandia, por eso que... y lo que hacen es permitir que se puedan construir microprocesadores o procesadores que puedan manejar información o mucha mayor cantidad de información. Y eso hace que tenga una aplicación en temas como inteligencia artificial o algún tipo de equipamiento. La localización del proyecto. ¿Dónde es factible ubicar este proyecto? ¿Dónde van a estar los centros de distribución? ¿Dónde va a estar efectivamente la logística de esto? ¿Dónde tienen que llegar los proveedores? ¿Dónde va a ser el centro de acopio? La semana pasada decíamos que la mayoría de los centros de distribución de Santiago, de las grandes tiendas,
o de las empresas están ubicadas en el sector norte-poniente de Santiago. Una porque está el aeropuerto y otra porque también está las vías de acceso a través de la autopista. Por ejemplo, China construyó un megapuerto en la localidad de Chancay, en Perú, una inversión astronómica, que según las cláusulas que habían ahí, ni siquiera permite la supervisión de las autoridades peruanas, no se pueden meter en el... Igual que unas instalaciones que tiene Argentina en el sur de Argentina. De repente es complicado poder generar ese tipo de contratos. Pero el problema que tiene es porque China quería pasar hacia el Atlántico. Y resulta que el costo de pasar desde ese puerto por la cordillera, por Brasil o por Bolivia, es mucho más costoso que haber instalado el puerto acá en Chile. Porque las vías acá son mucho más planas y requieren menos inversión. Entonces, ¿dónde voy a localizar este proyecto? En una de las planillas de Excel voy a determinar, según el modelo, potencial gravitacional de centro de gravedad o comparación de flujos netos. Está la planilla Excel para poder que ustedes determinen, en función de la información que le van a presentar o le van a incorporar, la posibilidad de determinar cuál sería la mejor localización de su proyecto de inversión o sus instalaciones. Las que ustedes quieran. A lo mejor van a considerar las mismas que tienen ahora, o a lo mejor agregar solamente una planta. Esa es una decisión de ustedes. ¿Con qué me quedo de este estudio técnico? ¿Con qué me quedo del estudio técnico? Me quedo con determinar cuál efectivamente es la viabilidad técnica que tiene. Si es técnicamente viable, si están las condiciones de materias primas, de proceso productivo, de mano de obra, para poder hacerlo. Bueno, en Chile sí están las condiciones. Es un país estable o medianamente estable, están las condiciones, se está atendiendo a tener certeza jurídica, tiene buenas carreteras, tiene buenos puertos, o podrían mejorar. Son los temas, habilidad técnica. Y vamos a tener que determinar la localización y el tamaño óptimo del proyecto para ir definiendo cuáles serían mis costos. ¿Cuánta gente voy a contratar desde el inicio? Y si aumentan las ventas, voy a tener que efectivamente contratar más personas. O cuánta maquinaria voy a tener que comprar y en algún momento del proyecto voy a tener que vender. También voy a poder identificar cuáles serían las dificultades que observo para desarrollar mi proyecto. También está en esa parte. Voy a tener que construir o voy a tener que definir que probablemente en esta etapa del proyecto podré hacer esto, o en definitiva voy a tener que esperar un tiempo más para poder hacer a lo que espero llegar o a quienes le quiero vender. ¿A qué nos vamos a dedicar ahora? A lo siguiente. ¿Por qué es importante? Yo les mandé un correo, ¿cierto? Voy a tratar de... Se lo mandé. Les dije, mire, les comparto la sesión del análisis de mercado que se la envié. Hoy día, esta semana vamos a ver el análisis técnico de los proyectos, que lo pueden ver, también se lo voy a mandar. Les sugiero ver al youtuber que les va a contar acerca del proceso productivo, que hay
hay un video de eso, de la localización y del tamaño del proyecto, nada más, o de la ingeniería, están, ya los vi. Entonces nos vamos a dedicar desde ahora, ya hicimos la primera pregunta. ¿Cuál es el producto o servicio a producir y comercializar? Y ahí ya noté que se enredaron. ¿Por qué? Porque no lograron determinar, a ver, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a salir de mi giro? ¿Voy a vender algo diferente? Entonces la mayoría de los temas era que iba a seguir vendiendo su producto de esa empresa que ustedes eligieron, pero iban a hacer algo en su proceso productivo. Ahí está la diferencia. Y van a tener que cuantificarlo. Entonces, vamos a estimar cuál es la estimación del mercado del producto o servicio. ¿Qué necesitamos para eso? Inteligencia artificial. ¿Les podría dar una idea la inteligencia artificial de cuántos yogur se venden en Chile y quiénes los compran? Pero por supuesto. Ocupen la inteligencia artificial para hacer eso. El estudio de mercado, Perplexity, me preguntan o la comparan, ¿los va a llevar a alguna literatura, algún tipo de video? Eso es arremangarse las manos y ustedes van a tomar la información, no voten la información, la almacenan y la van a estudiar. Entonces yo voy a crear una planilla Excel, un cuadro, a lo mejor yo te digo, a ver, ¿cuál es la cantidad de unidades proyectadas a producir y comercializar? Sí. Del estudio de mercado me va a decir cuánto voy a proyectar, producir y comercializar. Porque tengo que decirle eso a los accionistas, ¿cierto? Oye, necesito financiar este proyecto, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los precios de este producto? Acuérdense que el precio podría ser un margen. Lo voy a vender a un 20% más del costo. ¿Ya? O también me voy a adecuar con lo que probablemente hayan productos sustitutos en el mercado. O voy a tener un precio de entrada en el mercado, va a depender. O un precio de oferta. ¿Cuáles son los costos directos de fabricación? La mano de obra, la materia prima. ¿Cuáles son los costos indirectos? ¿Cuánto gastaré de luz? ¿Cuánto me costará el servicio de vigilancia o de aseo? ¿Cuánto me costará el servicio de darle almuerzo o catering a los trabajadores o los operarios? Si van a tener un turno de 24/7. Los gastos de administración del proyecto. ¿Cuánto le voy a pagar a los supervisores? ¿Cada cuántos operarios voy a tener un supervisor? ¿Cada cuántas unidades voy a tener un gerente o un gerente de proyecto? ¿Cuánto apoyo administrativo voy a tener? Alguien que efectivamente se meta en el computador y esté todo el día ingresando información que se requiere. Las notas de venta, las notas de compra, las órdenes de compra, etc. ¿Y cuánto apoyo operacional voy a necesitar? Si voy a necesitar o voy a externalizar el tema de la distribución. Los gastos generales del proyecto. ¿Cuánta luz? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto teléfono? ¿Cuántos bidones de agua voy a comprar de agua purificada? Si es que necesito, porque no quiero que la gente se enferme. No quiero que mi gente se enferme, porque si no, evidentemente se echa a perder la producción, se para el proceso. ¿Cuántos gastos de operación y puesta en marcha tiene que tener? Si todos aquellos gastos que necesito para echar a andar recién el proyecto. Permisos, apoyos, construcciones, ¿cuánto necesitas? Costos del financiamiento.
la tasa de mercado. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Te pasan 200 millones así nomás como una línea de crédito, como que te pasaron 500.000 pesos a una empresa? ¿Le pasan? ¿En qué condiciones? ¿Tienes que dejar alguna garantía? Otros ingresos y costos relacionados con el proyecto. Por ejemplo, ocupo una máquina que dura 3 años, la tengo que vender y comprar otra. ¿O cuánto voy a gastar en mantenciones? Voy a tener que mantener, a lo mejor voy a tener que parar la máquina, mantenerla una semana. ¿Cuánto me va a costar eso? Si hay otros gastos varios, definir cuáles son. Entonces la idea es ayudarlos a ustedes, ayudarlos desde ya, para que la presentación, mañana ya por ejemplo vamos a ver la rúbrica o lo que se le pide. La presentación va a decir, de acuerdo al estudio de mercado, cuál es la cantidad que voy. Entonces eso va a estar bien basado, porque ustedes hicieron un estudio de mercado. Oye, pero yo lo hice con inteligencia artificial. En definitiva lo hicieron. Yo no le estoy pidiendo que el estudio de mercado es carísimo. Hay que hacer encuestas, hay que hacer focus group, eso es caro. Estamos en un laboratorio. Aprovechemos la inteligencia artificial. ¿Ven? Entonces la idea es darle argumentos a ustedes para que puedan sustentar, respaldar y argumentar todos estos números. La peor respuesta sería una respuesta inmadura, como comentábamos al principio de la clase, no sé. ¿Cómo? Si son ingenieros, son profesionales. Por eso que les digo, no es personal, es pega. Es pega. ¿Sí? Entonces, la idea es decir, a ver, ¿cuáles son los costos de acuerdo al estudio técnico? ¿Cuáles son los costos de tu proyecto? Y el flujo de caja se va a ir llenando solito. Se va a llenar solito. ¿Cuáles son los gastos generales, los costos? Los costos de interés, los gastos de administración. Se va a llenar solito, lo que necesito. Y me tengo que apoyar en la inteligencia artificial. Por eso que pasamos una tarde en una actividad con Diego Araya que decía búsqueda de información en inteligencia artificial. En mi trabajo queremos cerrar una línea de negocio. En mi trabajo queremos cerrar una línea. Hazte el plan de trabajo para cerrar. Tomé el contrato, lo metí en inteligencia artificial, tomé la cifra y me tiró en 5 minutos el plan de cierre. Quedó súper bueno. Entonces abajo le puse confeccionado por mi nombre y inteligencia artificial nombre. Eso es lo que nos dijo Diego Araya, ¿cierto? Cuando dijo Diego, si ustedes hacen algo con inteligencia artificial, le colocan su nombre y también la inteligencia artificial. Estoy cumpliendo con lo que pidió el estándar. Yo no lo hice entero, pero yo le di la instrucción. Así nos vamos a seguir moviendo, estimados alumnos, más adelante. Y así van a llegar a empresas que se van a mover de esa manera. Antes, para hacer ese plan de trabajo se demoraban 2 o 3 semanas y había que iba para allá, se lo presentaban, venía para acá, lo revisaban, lo mandaban para arriba, se juntaban 3 personas, había una reunionitis. Ahora lo metí en una este te lo da. Hasta me dio la carta, le pedí la carta de notificación de cierre de actividades. Y como me conozco el contrato, lo conozco, la inteligencia artificial la probé y justamente definió la causal de cierre de actividades. Precisa en el contrato. ¿Por qué? Porque efectivamente está programada para eso. Entonces ustedes podrían tomar esto mismo. Estos serían los prompts, los toman y los meten en su inteligencia artificial, en su mercado, ahí ustedes le colocan. Lo agregan. Eso lo tienen que hacer ustedes. Cada uno va a tener su propio línea de trabajo, línea de negocio, producto que quiere desarrollar. Ahí está. Y va a estar sustentado.
¿Sí? Entonces la idea es la siguiente, que trabajemos en esta parte. Esta parte yo voy a colocar acá la empresa, ya voy a sacar algo porque ya conozco a los alumnos, ¿ya? Y voy a empezar a colocar línea por línea de los requerimientos que se tienen. Entonces, cuando lleguemos por ahí, por la semana del 20 más o menos, ya por la semana del 13, 14, a mitad de mayo, con miras a presentar, ustedes van a tener clarito qué números tienen que colocar en tal cosa. Vamos a tener una estructura para colocar los números iniciales, las proyecciones, todo tiene que estar basado. Pero es como mirar, no sé si ubican al Álvaro Barriento, que hace comida. El Álvaro Barriento se presenta, es un youtuber de cocina chilena y dice: hoy día vamos a hacer caldillo congrio. Extraordinario. Ya lo he probado ya. Y lo primero que te presenta Álvaro Barriento es los insumos. Te presenta el congrio peladito, las especias, bien. Te presenta todo. O sea, aquí van a estar todas nuestras especias, nuestros insumos. Y por supuesto, en la presentación ustedes van a contar cómo llegaron a esos insumos, cuál es el respaldo de esos insumos. Porque si están bien respaldados, los números del flujo van a estar bien respaldados. Nadie se los va a poder cuestionar, porque investigaron. ¿Se entiende para dónde vamos? Después van a venir, y ahí se van a aburrir, después van a venir: ahora voy a calcular el bar, ahora voy a calcular el TIR, ahora voy a calcular el payback, ahora voy a sensibilizar, ahora voy a determinar la sensibilidad o el riesgo. Pero los números tienen que estar bien armados. Esa es la llamada de atención que quiero, porque los números no están armados y se enredan. Va a venir un tiburón y los va a dejar en vergüenza. ¿Por qué ocupaste esa tasa de crédito? ¿De dónde sale esa tasa? No sé, porque resulta que se me ocurrió. No es así esta es la vida real. Entonces, no, porque la saqué de la CMF, y la CMF en las operaciones de crédito de dinero de más de 3.000 UF, que está de más de 3.000 menos de 3.000. ¿Está definido? Reajustable o no reajustable. Ahí está la. O el promedio de la tasa de interés corriente durante el último mes. Ahí está. CMF. Es una buena explicación. Por eso que cada número, cuando ustedes miraron la memoria de la empresa, porque la miraron, le presentaba la carta del presidente, le presentaba la carta de los auditores, que decía que los estados financieros representaban razonablemente la información. Lo primero le presenta el estado de situación de la empresa, el balance consolidado. Segundo, el estado de resultados. Tercero, el estado de flujo efectivo. Y el cuarto, ¿qué es lo que era? El cuarto estado, ¿qué es lo que era? Notas a los estados financieros. Y la nota estaba referida a un número que tenía tanto el estado de situación financiera de la empresa, el estado de resultados o el estado de flujo efectivo, refería a una nota y tenía un número de nota, y ahí explicaba a qué se refería cada número. Esa es la idea. Explicar cada numerito que está ahí. ¿Cuántas deudas tiene la empresa? Ya parece que tiene, no sé, 1.500 millones. Pero tiene un número, tiene el número 71. Voy a la nota 71 y dice: sí, son 1.500 millones porque 1.000 millones están con el Banco Santander
es un préstamo a 5 años a 3% de interés en UF. Los otros 500 millones es un crédito que dio otro banco, en otras condiciones. Está efectivamente la información. Está respaldada la información. O sea, no es una cosa que se inventó para ese momento. Seguimos mañana con esta lógica. ¿Ya? Mañana por grupo nos vamos a detener y vamos a ir construyendo esta lógica. Voy a pasar lista y lo voy a dejar libre. No sé si tienen alguna consulta.